Lo cierto es que la vida, a veces, nos presenta un escenario tan rocambolesco que ni el mejor director de cine japonés podría haber imaginado. Sentarse en la butaca de aquel cine, sentir cómo se apagan las luces y prepararse para la función es casi un acto de fe. Sin embargo, lo que ocurrió esa tarde fue mucho más que cine. Allí, entre las sombras de la sala, distinguimos a Chema y Soraya. No había lugar a dudas, eran ellos, aunque el momento de su encuentro fue, cuando menos, sorprendente. Nos tuvimos que mover hacia atrás para no entorpecerles. Vaya sorpresa. Nos encontramos allí, en plena sesión de película. Resulta que Chema, con su entusiasmo habitual, estaba convencido de que veríamos una obra de los P-Nippon, pero no, querido, aquello era cine nippon, una cinta de un director japonés. La cara de desolación de José María fue un poema, mientras que, por el contrario, a algunos nos pareció una propuesta, cuando menos, interesante, aunque, todo hay que decirlo, tratar de entender los entresijos de una familia japonesa del siglo XIX requiere una paciencia que no siempre tenemos a mano. Aquella tarde fue un cúmulo de despropósitos, risas y encuentros inesperados, como la llegada de Luisma, que con su desparpajo habitual se coló en nuestro grupo con palomitas y refrescos, animado por las recomendaciones de Chema. La conversación, o el intento de ella, fue un caos absoluto. Intentar poner orden en aquel grupo de personas era como intentar contener el mar con las manos. Entre chistes malos, discusiones sobre el cine japonés y las interrupciones constantes, la película pasó a un segundo plano. Luisma, con su ocurrencia de abrir el telón, nos dejó a todos un tanto descolocados, mientras que la aparición del padre de Fidel añadió una dosis extra de surrealismo a la velada. Pero, volviendo a la realidad, a la vida cotidiana en el bar de Mauricio, el ambiente no era menos tenso. La relación entre Mauricio, el eterno cascarrabias, y Oswaldo, el Machu Picchu, vivía sus momentos más complejos. La idea de convertir a aquel muchacho en coordinador de camareros era, sinceramente, una utopía que solo alguien como Soraya podría intentar gestionar con éxito. La abuela Eulalia, con su sabiduría y su carácter inquebrantable, terminó siendo la pieza clave en aquel rompecabezas, forzando una situación que, lejos de calmar las aguas, creó un maremoto de emociones y malentendidos. Y es que en este barrio, las cosas nunca son sencillas. El pobre Barajas, sumido en un duelo profundo por la pérdida de su mascota, el caracol Manolo, nos recordaba que el valor de una amistad no se mide por la especie, sino por la compañía. Aquel pequeño molusco con su silencio y su lentitud, había sido su confidente, su apoyo en los días grises. Intentar darle un entierro digno era, para nosotros, un acto de humanidad necesario, aunque para el resto del mundo pareciera una locura. Entre los intentos de construirle una casita, los accidentes con el martillo y la tristeza acumulada, aprendimos que el dolor de perder a alguien, por muy pequeño que sea, siempre merece respeto. Fue precisamente en ese contexto donde nos dimos cuenta de que todos, de alguna manera, estamos lidiando con nuestras propias batallas. Mientras tanto, el concurso de debate se acercaba. Aquel certamen no era solo una competición de oratoria, era una oportunidad para demostrar que, pese a nuestras diferencias, podíamos argumentar, debatir y, sobre todo, escucharnos. Fidel y Germán, con su preparación meticulosa, se enfrentaban al reto con una seriedad encomiable, aunque la presencia de Luisma como suplente, con sus ganas de destacar y su peculiar forma de entender la retórica, aportaba ese toque de frescura e incertidumbre que nunca faltaba en nuestras vidas. Las sesiones de preparación, marcadas por el intercambio de ideas, la búsqueda de palabras cultas y, como no, los roces inevitables, fueron un reflejo de lo que somos, un grupo de personas buscando su lugar en el mundo, intentando comunicarse de la mejor manera posible, aunque a veces el camino se llenara de piedras. La relación entre Fidel y Quique, marcada por el secreto, la mentira y el deseo de agradar, nos recordaba lo difícil que es ser uno mismo cuando el miedo al rechazo nos atenaza. Fidel, atrapado en su propia farsa, intentaba navegar entre la verdad y la ficción, mientras Quique, con una inocencia que a veces rozaba la ceguera emocional, le ofrecía una amistad que él, en su interior, deseaba fuera algo más. Fue un ejercicio constante de equilibrio, donde cada palabra mal elegida y cada silencio prolongado tenían un peso enorme. Mauricio, por su parte, seguía en su línea, intentando arreglar el país con sus propuestas descabelladas, mientras su bar se convertía en el centro neurálgico de todas nuestras alegrías y penas. La convivencia en aquel entorno, donde los temas más banales se mezclaban con las preocupaciones existenciales, era lo que hacía que nuestra vida fuera, en cierto modo, maravillosa.
Al final, lo que queda de todo aquello no es el resultado del concurso, ni el éxito de la película, ni siquiera la resolución de los conflictos de pareja. Lo que perdura es la sensación de haber compartido tiempo, de haber intentado entender al otro y de habernos reído, incluso cuando todo parecía ir en contra. La vida en el barrio, con todas sus imperfecciones, sus discusiones y sus momentos de ternura, es el recordatorio constante de que somos seres sociales, destinados a convivir, a ayudarnos y a encontrar, en medio del caos, esos pequeños destellos de felicidad que hacen que todo valga la pena. Cada uno de nosotros, con nuestras rarezas, nuestras debilidades y nuestras virtudes, aportaba algo esencial a aquel lienzo humano que día tras día se pintaba con colores diferentes. Si tuvieras que definir nuestra historia, quizás no encontrarías palabras, porque sería una historia sin final definido, un relato que se escribe a sí mismo cada mañana, con cada café, cada discusión y cada abrazo improvisado. Y aunque a veces nos sintamos perdidos, como Luisma intentando entender un chiste o Barajas despidiendo a su amigo, sabemos que siempre habrá alguien al lado para tendernos la mano, para ofrecernos un consejo por muy disparatado que sea, o simplemente para estar ahí en silencio acompañándonos en el camino. Porque en última instancia de eso se trata, de ser familia, de ser amigos y de comprender que el valor de una existencia no está en los grandes logros, sino en la capacidad de seguir caminando juntos frente a cualquier adversidad. Y así, con la mirada puesta en el futuro, pero con el corazón lleno de los momentos vividos, seguimos adelante sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para demostrar que, a pesar de todo, somos capaces de lo mejor. Las lecciones aprendidas, los errores cometidos y los abrazos compartidos se guardan como un tesoro, recordándonos que al final del día, lo único que realmente importa es haber sido fieles a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Porque en un mundo donde parece que la prisa lo domina todo, detenerse a escuchar, a debatir y a compartir un momento de verdad es, quizá, el acto más revolucionario y humano que podemos llevar a cabo. Fue una época marcada por el aprendizaje constante, donde descubrimos que el debate no es solo imponer una idea, sino aceptar la del otro como parte de un proceso necesario para el crecimiento personal y colectivo. Nunca olvidaremos aquellas tardes en el bar, los preparativos del concurso, las risas en el cine y la sensación de que, a pesar de todos los pesares, éramos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada uno de nosotros dejó una huella en el otro, un pequeño aprendizaje que, con el tiempo, se convertiría en una parte fundamental de nuestra identidad. Fuimos y seguiremos siendo un reflejo de la sociedad, con todas sus luces y sus sombras, pero siempre, en todo momento, intentando mejorar, intentando ser un poquito más comprensivos, un poquito más pacientes y, sobre todo, mucho más humanos. La historia de nuestro grupo es, en definitiva, un canto a la vida, una celebración de la amistad en todas sus formas y un testimonio de que, incluso en las situaciones más absurdas, siempre hay espacio para la esperanza y el amor. Al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que no cambiaría ni un segundo de lo vivido, porque cada momento, por caótico que fuera, fue necesario para llegar hasta donde estamos. Nos enseñaron a ver más allá de lo evidente, a escuchar lo que no se dice y a valorar la importancia de la presencia constante de nuestros seres queridos. Y aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, siempre recordaremos aquellas tardes como el escenario donde aprendimos a ser quienes somos hoy. Porque la vida no es más que una serie de escenas, algunas cómicas, otras dramáticas, pero todas ellas imprescindibles para conformar el guión de nuestra existencia, una historia escrita por todos nosotros, día a día, con la esperanza de que al final, el resultado sea una obra de la que nos podamos sentir orgullosos. Por tanto, ante la pregunta de cómo seguir, la respuesta siempre será la misma, con la misma curiosidad, con la misma pasión y sobre todo, con la misma entrega que pusimos en todo lo que hacíamos. Porque al final, lo único que queda es la huella que dejamos en los demás, la memoria de los momentos compartidos y la convicción de que, pase lo que pase, seguiremos adelante, buscando nuevas historias que contar, nuevos debates que emprender y, sobre todo, nuevas razones para sonreír. Fue sin lugar a dudas la mejor lección que la vida nos pudo dar, y estamos profundamente agradecidos por haber tenido la oportunidad de vivirla, de compartirla y sobre todo, de aprender de ella cada día, entendiendo que el amor y la amistad son, a fin de cuentas, las fuerzas que mueven nuestro mundo y nos mantienen unidos a pesar de las dificultades.